En este vídeo vamos a implementar un pequeño sistema de configuración, mantenimiento de variables, de constantes, que pueda ser utilizado a lo largo de nuestra aplicación para, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo o la ruta que utilizamos en el anterior vídeo para el controller y que sería sustituido por una variable de esa configuración general de la aplicación sin grandes complicaciones para que sea fácilmente manejable y que, por ejemplo, cuando nos vayamos a introducir en breve dentro de los modelos y las bases de datos, pues también tengamos ahí nuestras variables que podamos configurar de forma rápida. Para hacerlo muy sencillo, vamos a, dentro de src, generar un nuevo folder que se va a denominar evidentemente config, o le podéis denominar app, o le podéis denominar con el nombre que vosotros consideréis que es representativo de lo que vamos a realizar. Y dentro de este config, pues vamos a generar un nuevo fichero que se denomine config.php. Vamos a utilizar o vamos a emplear la opción, las posibilidades que nos da PHP con la palabra reservada global, y de esa forma podremos tener de forma general para toda nuestra aplicación las variables que vayamos a definir, en nuestro caso un array, dentro de este fichero. Veréis que es una forma sencilla y muy rápida de tanto definir como después utilizar. Por lo tanto, vamos a utilizar este global dentro o con un array que se va a denominar config y que por lo tanto va a ser accesible, como decíamos, a toda nuestra aplicación. Dentro de este config, dentro de esta variable, vamos a decir que es un array y el primer parámetro que vamos a definir, variables de configuración de rutas, va a ser de rutas, vamos a darle al enter, va a ser ese root, ese directorio root que me va a permitir saber dónde vamos a vamos a definir dentro de nuestras clases pues ese directorio root que nos va a permitir definir, como decíamos anteriormente, la ruta a los diferentes, por ejemplo, layers dentro del controller. Y para ello, como hemos hecho antes, debemos tener claro que vamos a darle el nombre root src, vamos a tener claro que es dependiente del directorio en el que estamos actualmente. Es decir, estamos dentro de src config. Por lo tanto, cuando nosotros queramos ir al root de nuestra aplicación, deberemos añadirle ese doble punto para estar en src y por lo tanto tener o que tenga sentido esta definición de esta nueva variable dentro de nuestro array de configuraciones que se denomina root src. Vamos por lo tanto a utilizarlo. Para utilizarlo deberemos cargar en primer lugar este nuevo fichero de configuraciones y para ello nos vamos a ir al index en el que únicamente estábamos cargando nuestro autoload, pero en este momento vamos a querer también cargar ese fichero de configuración que nos va a permitir tener esas variables de forma global. Veréis que nos tenemos que dirigir a ese src y dentro de src ya podemos ir recorriendo el árbol desde config hasta el fichero config.php. Ya tendríamos cargado nuestro fichero de configuración y el primer lugar donde queremos utilizarlo, si queréis comprobar antes de continuar que realmente está funcionando, es recargando la página si no hay ningún error, es decir, si nos hubiésemos equivocado en la carga en cualquier, por ejemplo, el árbol de directorios, cuando nosotros cargásemos nos daría un error
en ese directorio. Por lo tanto, nosotros deberíamos de cambiar o deberíamos de situarnos en el directorio correcto. Muy bien, una vez que ya tenemos cargado este fichero config, nos vamos a controller, va a ser el primer punto donde vamos a utilizar nuestro config.php, y el primer paso será cargar las variables globales. En este caso lo vamos a utilizar para este require, y por lo tanto vamos a querer recuperar ese array que hemos denominado config y donde tenemos esas variables que de forma global vamos a reutilizar. En nuestro caso concreto, la variable se denominaba config root src, y ya podríamos sustituirlo con el valor que nos proporciona, que hemos almacenado en ese config root src. Habéis visto que hemos quitado el doble punto, puesto que ahora ya no nos estamos refiriendo a el directorio mediante dir en el que está en core, sino el que se ha almacenado dentro del array, dentro de el array config, y que se denomina root src. El resultado va a ser exactamente el mismo. De hecho, aquí también lo podemos sustituir para mantener la uniformidad. Y el resultado va a ser exactamente el mismo que teníamos previo a la utilización de este array de configuración. Si nos vamos a nuestra página y recargamos, aquí tenemos el resultado, utilizando ahora sí un fichero de configuración que nos va a permitir, de una forma rápida, tal y como anunciábamos o adelantábamos al principio, de una forma rápida ir definiendo las variables que vayamos a necesitar a lo largo de nuestra aplicación.